Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha estado marcada por el misterio y la búsqueda de lo divino. Pero entre todas las historias que han pasado de generación en generación, hay una que brilla con un enigma sin resolver: la de Enoc, el hombre que nunca murió. Un ser humano que caminó tan cerca de Dios que, en lugar de conocer la muerte, fue llevado directamente al cielo. ¿Cómo fue esto posible? ¿Qué secreto escondía su vida? Prepárate para descubrir una historia que desafía el entendimiento y que ha fascinado a la humanidad por siglos. Todo comenzó en una época en la que el mundo aún era joven. La creación aún conservaba su esplendor original, pero con cada generación la humanidad se alejaba más de su creador. La tierra se llenaba de corrupción, de violencia y de corazones endurecidos. Y fue en medio de este escenario caótico cuando nació Enoc, un hombre con un destino diferente. No era un hombre común. Desde niño sus ojos reflejaban una inquietud que nadie más parecía tener. Mientras los demás estaban atrapados en la rutina y el materialismo, él sentía una atracción inexplicable hacia lo divino. Algo dentro de él lo llamaba a algo más grande. Con el paso de los años, su fama comenzó a extenderse. Enoc no era un líder de multitudes ni un hombre de poder terrenal, pero su vida irradiaba algo que los demás no podían ignorar. Había en él una conexión con Dios que lo hacía diferente. Mientras los demás hombres buscaban riquezas, placeres y reconocimiento, Enoc caminaba en una dimensión distinta. Para él, cada atardecer, cada estrella en el cielo, cada brisa que tocaba su rostro eran señales de una realidad más grande, una invitación a un encuentro con el Creador. Pero no todos comprendían su andar. Algunos lo miraban con admiración, otros con desconfianza. Para muchos era un excéntrico, alguien que vivía en su propio mundo. Sin embargo, Enoc no buscaba la aprobación de los hombres, sino la cercanía con Dios. Y así, poco a poco, su relación con el Creador se hizo más profunda. No era solo un hombre que oraba o que creía en Dios, sino un hombre que vivía cada instante en comunión con Él. Y fue entonces cuando sucedió lo impensable. Una noche, mientras meditaba bajo la inmensidad del cielo, sintió una presencia indescriptible. No era algo que pudiera explicarse con palabras. No fue un sueño ni una visión. Fue un llamado directo, un encuentro con lo divino. Desde ese día, su vida cambió por completo. Se apartó aún más de lo terrenal y se sumergió en una realidad espiritual que pocos podían comprender. Su caminar con Dios se volvió tan íntimo, tan cercano, que su vida ya no pertenecía completamente a este mundo. El tiempo pasó y la gente notó algo extraño. Enoc, aquel hombre que irradiaba paz y sabiduría, había desaparecido. Lo buscaron por todos lados, llamaron su nombre, revisaron cada rincón donde solía estar, pero no había rastro de él. Simplemente había dejado de estar. Y entonces el rumor comenzó a extenderse. Dios se lo había llevado, no había muerto, no había dejado un cuerpo detrás. Había sido trasladado, arrebatado a otra realidad, llevado directamente al cielo sin conocer la muerte. El impacto de su desaparición fue enorme. Los que lo conocieron quedaron asombrados, sin palabras. ¿Cómo era posible que un hombre fuera llevado sin experimentar la muerte? ¿Era acaso un mensaje del Creador? ¿Una señal de que aquel que camina verdaderamente con Dios puede trascender la existencia misma? Desde entonces, la historia de Enoc ha resonado a través de los siglos. Su vida es un recordatorio de que hay algo más allá de lo que vemos, que el caminar con Dios puede llevarnos a destinos inimaginables. Su desaparición dejó más preguntas que respuestas, pero también una inspiración imborrable, porque Enoc no solo fue un hombre de fe, sino la prueba viviente de que aquellos que buscan a Dios con todo su corazón pueden alcanzar lo extraordinario. Ahora dime, ¿qué crees tú? ¿Es posible caminar tan cerca de Dios que incluso la muerte pierda su poder? ¿Podría la historia de Enoc ser una invitación para cada uno de nosotros? Su vida sigue siendo un misterio, pero quizás, solo quizás, ese misterio nos esté llamando a descubrir algo mucho más grande. El contexto de su época. Para comprender la grandeza de Enoc, es importante entender la época en la que vivió. La humanidad aún estaba en sus primeras generaciones, descendientes directos de Adán y Eva. Sin embargo, a pesar de la cercanía con el origen divino,
la humanidad comenzó a alejarse de Dios. El mundo estaba sumido en corrupción, la violencia aumentaba y los hombres vivían para sí mismos, olvidando su propósito original. Pero en medio de este panorama oscuro, surgió una luz, Enoc. Desde joven, este hombre mostró un corazón diferente. No se conformaba con lo mundano ni con los placeres efímeros. Había algo en el que lo impulsaba a buscar más, a desear una comunión más profunda con Dios. Mientras los demás se dejaban llevar por la inercia de la vida, Enoc dedicaba cada día a caminar con su Creador. Un caminar con Dios. El relato bíblico nos dice algo fascinante. Enoc caminó con Dios. Génesis 5:24. Pero, ¿qué significa realmente esta expresión? No se trata solo de un seguimiento religioso o de una práctica esporádica de fe. Caminar con Dios implica un estilo de vida, una constante comunión, una alineación total con la voluntad divina. Enoc no solo creía en Dios, vivía para Él. Esto nos lleva a una pregunta profunda. ¿Cómo sería una vida vivida en una relación tan íntima con Dios? Enoc veía cada día como una oportunidad para conocer más a su Creador. Oraba no solo por necesidad, sino por amor. Meditaba en la creación, en la voz de Dios en cada aspecto de la naturaleza. Su vida no estaba dividida entre lo espiritual y lo cotidiano. Todo en él giraba en torno a su relación con Dios. Un misterio sin resolver. El relato de Enoc es diferente a cualquier otro en la Biblia. A diferencia de los patriarcas que vivieron cientos de años antes de morir, Enoc no experimentó la muerte. Simplemente dejó de estar, pues Dios se lo llevó. ¿Cómo sucedió esto? ¿Fue un traslado físico? ¿Un cambio de dimensión? La Biblia no nos da detalles, y precisamente esto hace su historia aún más intrigante. Otros personajes bíblicos como Elías también fueron arrebatados sin experimentar la muerte. En el caso de Elías, un carro de fuego lo llevó al cielo en un torbellino. Pero Enoc no dejó rastro alguno. No hubo testigos de su partida, no hubo señales. Simplemente desapareció. ¿Qué nos enseña Enoc? La historia de Enoc no es solo un relato antiguo, sino un mensaje para todos los tiempos. Nos muestra que el destino del ser humano no está limitado a la muerte, que la comunión con Dios puede llevarnos a realidades inimaginables. También nos desafía a preguntarnos, ¿estamos viviendo de manera que Dios se complazca en nuestra vida? ¿Buscamos caminar con Él cada día? ¿O solo acudimos a Él en momentos de crisis? Enoc nos enseña que hay una dimensión más alta de la existencia, una donde lo espiritual se vuelve más real que lo material. Su vida nos muestra que el propósito final del ser humano no es solo vivir y morir, sino ser transformado por la presencia de Dios. Reflexiones finales. La historia de Enoc sigue siendo un misterio, pero también una inspiración. Nos recuerda que Dios no está distante ni indiferente. Está buscando a aquellos que desean caminar con Él, que anhelan conocerlo más allá de las doctrinas y los rituales.